Hola clase, hoy vamos a presentar la vida y la obra de Miguel de Cervantes. Esperamos que disfrutéis de la presentación. Solo hay un poco de información sobre su infancia de Miguel de Cervantes. Creo que es debido a la falta del mantenimiento de registros. Sin embargo, se ha aprendido algunas cosas sobre su infancia. Miguel de Cervantes nació en el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, España. Alcalá de Henares está a 22 millas al noreste de Madrid. Hay duda acerca de la cual es nacimiento. Los académicos han tenido debates sobre la exactitud de la fecha. Cervantes bautizó a la iglesia Santa María la Mayor el 9 de octubre de 1547. Su padre se llamaba Rodrigo, era un cirujano y un bárbaro. En el siglo XVI era común que los bárbaros realizasen la cirugía. Su madre se llamaba Leonor de Cortinas, era una descendiente de conversos. Cervantes tenía 6 hermanos: Andrés, Andrea, Luisa, Rodrigo, Magdalena y Juan. Se ha especulado que cuando era niño, su familia se mudaba muchas veces. Se creía que se crecía en un hogar pobre. Cuando él era joven, conoció a una joven camarera llamada Josefina Catalina de Parés. Habían hecho planes para huir juntos, pero el padre de Josefina les descubrió. Él a Josefina le prohibió verle. Creo que este romance ha influido en su obra literaria. Hay evidencia que indica que tal vez joven Cervantes era un estudiante de un erasmista llamado Juan López de Hoyos. Algunos académicos creen que estudiaba en la Universidad de Salamanca. Sin embargo, la opinión general es que él no ha estudiado ahí. La investigación ha demostrado que probablemente Cervantes estudiaba con los jesuitas en Córdoba. Cervantes murió el 22 de abril de 1616. Sin embargo, la gente conmemora la muerte de Cervantes el 23 de abril. Murió de cirrosis. Historiadores han aprendido que tenía diabetes del tipo 2. La diabetes causó la cirrosis. Los académicos dudan que sea un alcohólico. Cervantes fue enterrado en el convento de las monjas trinitarias descalzas en Madrid. Nadie sabe con seguridad por qué Miguel Cervantes fue obligado a salir de España. Las tierras son que se llamaba igual que un nombre con un bandido, que de una atrocidad publicada por el rey después de herir a Antonio de su Jara en un duelo. Siendo obligado a salir de España, Cervantes se fue a Roma donde estudiaba el arte. En 1570 Cervantes se alistaba al ejército español. Sirvió en la infantería de la Manría, que estaba ubicada en la región de Nápoles. Ya que era la parte de la Manría, Cervantes se alojaba en un barco llamado Marquesa y participó en la batalla de Lampanto contra el Imperio Otomano. Aunque tuviera fiebre, él quiere luchar en la batalla. Durante la batalla, el perjeron un tiro a él 3 veces. Uno de aquellos tiros le dio en el brazo, lo cual hizo que su brazo izquierdo inútil. Sigeo participó en las expediciones de Corfú, Navarino
Tunis en la Juliette. En 1575 Cervantes estaba en el barco solo, cuando el barco navegaba cerca de España fueron acatados por piratas argelinos. Cervantes era el preso tomado junto con el resto del equipo que vivió. Cervantes pasaba 5 años en la prisión en Argelia, tratando de escaparse 4 veces. Más tarde sus padres pagaron su rescate y fue devuelto a España. Además de Don Quijote, Cervantes ha escrito 3 novelas importantes: La Galatea, novelas ejemplares y los trabajos de Persiles y Sigismunda. En el año 1585 escribió La Galatea, la cual es un romance pastoral que fue una novela popular. Las aptitudes poéticas de Cervantes se ven en esta novela de amor. Para 1585, él esperaba escribir una continuación, pero no la ha escrito. El cuento tuvo éxito, pero Cervantes decidió escribir prosa más poética. Entre los años 1590 y 1612 ha escrito las novelas ejemplares, los cuales satirizan los problemas políticos, históricos y sociales de España a lo largo de 12 novelas. Juan de la Cuesta las publicó en 1613, después del éxito de Don Quijote. Cervantes estaba orgulloso de España. En el prefacio, Cervantes dijo que le posiblemente era el primer escritor de novelas en castellano. Le daba gracias por su ingenio a Dios por esta obra. Creemos que él tenía razón, porque la lengua castellana se llama la lengua de Cervantes. Entre las novelas, él escribió 16 obras dramáticas para el teatro, pero las no lograron éxito. Cervantes vivía en España antes de su muerte. Le escribió los trabajos de Persiles y Sigismunda. Esta es una obra romántica. Los personajes de novela viajan a pie y en barca. Cervantes describe una historia y unos paisajes emocionantes. Su viuda la publicó después de la muerte de Cervantes en enero de 1617. Cervantes tenía una carrera prolífica. Durante su vida ha escrito 5 novelas, 16 comedias, obras de teatro y 4 obras de poesía. La obra más importante de Cervantes es Don Quijote de la Mancha. Cervantes la escribió después de su encarcelamiento en Sevilla y la tuvo mucho éxito. Esta obra, que publicó en 2 libros, el primero en 1605 y el segundo en 1616, es una de las obras más famosas en la literatura del mundo. Es una comedia sobre un hidalgo quien vive en un pueblo en La Mancha. Este hombre lee muchas novelas sobre caballería y eventualmente este le vuelve loco. Creyendo que él era un caballero, empieza a vivir una vida llena de fantasía, en cual la monta un caballo noble, en cual en realidad es un burro, combate gigantes, que en realidad son molinos, y viaja a castillos.
que en realidad son posadas. En el libro segundo, publicado 10 años después de la primero, la historia es más seria y en partes es casi una tragedia. Al principio, Don Quijote parece un bufo, pero al final uno puede ver que es simpático, sincero y quizás incluso heroico. Otro personaje importante es el compañero de Don Quijote, el cual se llama Sancho, y que es más realista que el caballero y tiene mucho más ingenio. Es decir, de un bufo y una persona realista, es un tropo que se han usado mucho en comedia y la literatura. De hecho, el personaje de Don Quijote es muy famoso y muchos otros escritores han creado personajes como él. Don Quijote es el arquetipo de una persona quien prefiere un mundo de fantasía más que el mundo real. Además, esta obra de Cervantes fue muy importante para la literatura y la lengua española. En inglés incluso usamos la palabra quixotic para describir una persona que es idealista y tiene estrellas en sus ojos. Además, la obra describe hechos históricos, tanto políticos como literarios, de España. En su obra, Cervantes ha puesto muchos que se gustan y no se gustan. Por ejemplo, en una escena, un sacerdote decide qué libros se queman y cuáles no se queman. Los libros que queman son los libros que a Cervantes le parecen mal. Creo que esta técnica es muy similar a lo que hizo James Joyce casi 300 años después. Hoy, Don Quijote ha traducido en 48 lenguas y ha hecho en películas, obras dramáticas y libros para niños. Todas las imágenes usadas en este video las hemos tomado de los siguientes enlaces. Este video se ha hecho sin ánimo de lucro.